Juan capítulo 13, verso 20. Vamos a estudiar este versículo que hemos estado repasando, muy bonito, es un texto muy bonito. Cuando tengas, digan amén. El libro Evangelio de Juan capítulo 13, verso 20, dice la palabra de Dios: les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Si tú tienes esa palabra, di amén. Amén. Ese es el verso que estamos estudiando. Y estamos poniéndole esta declaración detrás de ello que dice: not all who have agreed with the message have actually received yet the messenger. Even when we desire God, we unknowingly reject him by not embracing his leaders that are sent to our lives. No todas las personas que estamos poniéndonos de acuerdo con el mensaje realmente hemos recibido al mensajero. Aun cuando deseamos a Dios, inconscientemente muchas veces lo estamos rechazando porque no abrazamos los líderes enviados a nuestras vidas. Fíjate que Jesús dijo que tienes que recibir al que Él envió. Y muchas veces nosotros estamos de acuerdo con los mensajes, pero no abrazamos al mensajero. Hay personas que batallan con los mensajes, hay gente que no están de acuerdo ni con el mensaje, pero sí abrazan a quien Dios envió a sus vidas. Y por lo tanto están experimentando a Dios de una manera sobrenatural, porque aunque quizás no están entendiéndolo todo, o lo cuestionan, o están orando acerca de cosas que están recibiendo, porque todavía no las han internalizado en su mente y en su corazón, ellos ya están experimentando la gracia de Dios, porque reconocen que la persona que les predica fue enviada del cielo para bendecirlos a ellos. Los discípulos no entendían todo lo que Jesús enseñaba. Palabras fuertes le dijeron en algunas ocasiones. Algunos dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Continuamente ellos confundían una cosa con la otra. ¿Qué enseñas en parábolas?, le decían los discípulos a Jesús. Ellos no entendían y Jesús muchas veces se sorprendía de su incredulidad, se sorprendía de la ignorancia de sus propios discípulos. Quiere que descienda fuego del cielo, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero sin embargo la gracia de Dios estaba con esos discípulos. ¿Por qué? Porque aunque no entendían todo el mensaje, estaban abrazando al mensajero. Tú ves, pero nosotros queremos recibir el mensaje y rechazar al mensajero. Porque esa es la mentalidad moderna. De que yo no creo en ningún hombre, de que no pongas tus ojos en la carne, pon tus ojos en Dios, right? Eso se oye bien espiritual, pero no es escritural. La Biblia muy claro lo dice: imitar vuestra fe, seguir el ejemplo de vuestros pastores, mira a ver cuál es el fruto de su conducta, imiten su fe, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Miren qué conducta he tenido yo delante de vosotros. Continuamente la palabra de Dios nos exhorta a seguir las personas y abrazar las personas que son enviadas a nuestras vidas. Pero la mentalidad moderna es: cree el mensaje, pero olvídate del mensajero. ¿Por qué? Porque así el mensajero tiene una excusa para vivir como le da la gana. Y puede decirte a ti: mira a Jesús, no me mires a mí. Y las personas, es mucho más fácil creer en un mensaje sin ponerle carne, relación, amistad o amor o comunión al mensajero. Yo estoy de acuerdo con usted, pastor, usted enseña muy bien, pero a mi casa no venga usted a comer. Usted quédese por allá. Es más cómodo decir: yo lo apoyo o yo le envío mi ofrenda, pero yo no quiero tener relación con usted. ¿Ok? Entonces nosotros hemos abrazado esta mentalidad moderna del consumerismo y creemos que ese es el cristianismo. Y se oye espiritual, pero no es escritural. Dios nos mandó a abrazar el mensajero. El que recibe el mensajero recibe a quien lo envió. Entonces no nos equivoquemos, Jesús está protegiendo la integridad de su mensaje dentro del contexto de aquellos que lo han experimentado en relación. Voy a decirlo otra vez: Jesús está protegiendo el contenido del mensaje dentro del contexto de aquellos que lo han experimentado en relación. No todos los que salieron del ministerio de Jesús entendían ni predicaban a Jesús con la excelencia que Pablo o que un erudito o que otras personas hacían, pero el poder de ellos no estaba basado en cuánto conocimiento adquirieron de Jesús, sino en que lo vieron, lo abrazaron, lo tocaron.
y experimentaron su espíritu en el contexto de una comunión personal con Él. Mira lo que dice Primera de Juan 1:1. La carta de Juan ahora, no el Evangelio. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 1:1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto, oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Todo el mundo diga, Él es la palabra de vida. Sí, la palabra es una experiencia personal de relación, no una doctrina intelectual que se memoriza en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros hemos creado. Hay montones de personas que creen, porque saben un montón de cosas, las memorizan y las predican bien bonito, ellos están bien cerca de Dios. Pero la palabra no es una doctrina que se memoriza en nuestra mente, es una experiencia relacional que se vive personalmente cuando estamos en comunión los unos con los otros. Ellos dicen, lo que nosotros estamos predicando está en base a una sola realidad, que yo lo toqué, que yo lo vi, yo me senté con Él y lo escuché. ¿Lo ven? Él es la palabra de vida. El quien es la vida misma nos fue revelada. Ahí vemos que la revelación se ve en comunidad y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego se nos fue revelada. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto, oído, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Yo estoy anunciándote mi experiencia personal de la comunión para que tú tengas esa misma experiencia de comunión con nosotros. El fin o la meta o lo que queremos agarrar es que lo mismo que Jesús me pasó, yo se lo pueda pasar a otra persona. Esto no es complicado, hermano. Póngase usted en los zapatos de una persona que estuvo con Jesús. El mero hecho de que estuvo con Jesús es más que suficiente para decir, ven a decirme la palabra de Dios. Ven a abrazarte en mi vida. Ven enséñame lo que Jesús te enseñó. ¿Y qué le enseñó Jesús? A tener comunión los unos con los otros, para que la misma comunión que ellos experimentaron en el poder del Espíritu Santo se duplique de generación en generación. ¿Eso qué quiere decir? Yo no estuve allí, yo no vi a Jesús, yo no toqué a Jesús, yo no tuve la dicha o el privilegio de acompañarle de Jerusalén en Capernaum y caminar a través de todas las aldeas, pero porque estoy creyendo y oyendo y recibiendo a su mensajero, la misma experiencia se transfiere a mi vida. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. ¿Entienden la diferencia? Pero nosotros queremos predicar mensajes sin tener relación. O nosotros queremos creer los mensajes sin recibir al mensajero. Y Dios protege el mensaje en la vida de un mensajero que ha tenido esa experiencia personal con Dios. The messenger is supposed to live within the specific world of the scriptures. Entonces ese mensajero está sumergido en la experiencia personal de la vida de Cristo, en comunión, en armonía. Fíjate que dice, cuando tú estudias esto con detenimiento, yo les digo en otra ocasión algo similar cuando dije, si ya tú tienes la palabra, ¿cuántos tienen la palabra de Dios? Y ya tú tienes el Espíritu, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Para qué tú quieres un líder? ¿O para qué tú quieres una iglesia? Ya tienes la palabra y ya tienes el Espíritu, ya le hiciste. Pero con tu palabra y con tu espíritu te puedes volver loco y matarte. Porque ese espíritu y palabra no se puede practicar ni vivir a menos que no lo pongas en carne y hueso en relación con alguien. ¿Ves? ¿Para qué es el espíritu y la palabra? Sino para ponerlo en práctica delante de otro que tiene el mismo espíritu y palabra que tú. Y si ustedes pueden arreglarse dentro de ese mundo, ustedes pueden experimentar lo mismo que Jesús experimentó. Se lo pueden pasar a otra persona de generación en generación. La misma gracia que Dios reveló en Jesucristo se puede revelar a través de tu vida y tú puedes tener la misma experiencia espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, hemos estudiado que el mensajero tiene que estar sumergido en la vida de las Escrituras.
Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. El Evangelio de Juan, vamos a volver para atrás a lo mismo otra vez. El Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Dice aquí la palabra de Dios: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir vida. Fíjate eso. Estos son gente que estudian las Escrituras, tienen la palabra y rechazan la palabra de vida. Sí, ellos creen en el mensaje, pero no han abrazado al mensajero. Dice, esa palabra, yo soy el que la vivo, la manifiesto, la expreso, la cumplo, la realizo en vida. Y ustedes no lo pueden vivir, ni me pueden abrazar, ni lo pueden recibir. Se revela que no estás entendiendo bien la palabra si no la puedes vivir en contexto de comunión con el mensajero. Si de verdad la estás interpretando la palabra y la estás viviendo y estás sumergido en el mundo, se va a revelar en que vas a abrazar a quien Dios envió. Las Escrituras apuntan a mí. Jesús está diciendo, esto es para llevarte a esto. Si de esto tú no puedes brincar a esto, algo está mal en la comunicación. Tienes que meterte a escudriñar más hasta que lo puedas abrazar más en vida. ¿Lo ven o no? Entonces, una de las cosas que yo quiero enfatizar es que nosotros tenemos que sumergirnos en el texto hasta que lo podamos vivir en revelación verdadera en nuestra vida. Tanto el mensajero como el que recibe al mensajero tienen que vivir dentro de este mundo de las Escrituras en el poder del Espíritu Santo para que esto se pueda hacer una realidad. Amén. No es complicado lo que estoy diciendo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice que Jesús, es más, vamos a leerlo también, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Vamos a leerlo de una vez, ya que estamos leyendo tanto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Yo le voy a empezar a leer desde el verso 2. Esta es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo en vano. Eso es lo que dice en el versículo 2. Dice el versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como se dicen en las Escrituras. Ahí ven esa frase famosa en toda la Biblia. Según las Escrituras o de acuerdo a las Escrituras. Pablo está diciendo, yo recibí y les pasé a ustedes lo que yo recibí. ¿Ok? Ahora, no quiten de vista esto, porque el mensaje se transmite a través de una relación de mensajero a oyente. Pues ¿de dónde lo recibió Pablo? Lo recibió de Bernabé, lo recibió de Pedro, él mismo lo dice en el contexto más adelante. Esto se transfiere dentro de estas personas que estuvieron con el verbo, lo tocaron, lo vieron, lo abrazaron, se transmite. Y ahora él le dice, yo les paso a ustedes lo mismo. Y esto es de acuerdo a las Escrituras. Esa frase, de acuerdo a las Escrituras, es clave. Lo que les quiero decir es que tienen que estar metidos en el mundo de la palabra, tanto el mensajero como el oyente, para que entonces se haga realidad lo que la palabra está intencionada a manifestarse en vida, en relaciones, en carne, en circunstancias. Amén. O si no, nos pasa lo mismo. Ustedes escudriñan las Escrituras, pero no vienen a mí. No las están escudriñando bien. Tenemos que estar dentro de este mundo de la palabra de Dios. According to the Scriptures, is not referring to specific individual proof texts that support an event, a doctrinal conclusion, but instead is addressing the fact that whatever God has done or will ever do will always be in line and fulfillment or in agreement with the overall grand narrative of his own story, documented through the Scriptures. Cuando dice de acuerdo a las Escrituras, no está hablando que hay unos textos que prueban lo que tú quieres decir, o la doctrina que estás tratando de transmitir, o el tema que quieres predicar,
o la ideología que estás tratando de fortalecer, o una conclusión o un evento que sucedió. Eso no es lo que quiere decir de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a la Escritura quiere decir que el tema completo, el cuento completo, la historia completa, la narración completa está en línea con lo que Dios quiere transmitir en cumplimiento y en realización. ¿Ok? Eso no quiere decir, traducción, Jesucristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó de los muertos de acuerdo a la Escritura. Y yo le digo, ¿y dónde está esa Escritura? Pruébamelo. ¿Dónde usted va a probar una Escritura que Jesús resucitó al tercer día? ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. Pero de acuerdo a la Escritura no quiere decir un texto que pruebe lo que Jesús hizo. Quiere decir que lo que Jesús vivió es lo que consume el cuento completo, la historia completa. Todo hace sentido cuando veo la vida de Jesús. Todo hace sentido cuando abrazo la doctrina correcta. Todo hace sentido. Toda la Biblia se me ilumina de una manera diferente cuando de repente estoy entendiendo a lo que la Escritura siempre apuntaba, que era Jesucristo mismo. ¿Lo ven? Y esto es un punto que nos hace pasar de alto muchas veces porque no entendemos por ejemplo, vamos a darle diferentes ejemplos para que lo puedan ver. Esto está por toda la Biblia, pero voy a dar unos ejemplitos. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchos tiempos antes a través de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Eso no quiere decir Dios había hablado y ahora nos habló en Jesús. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir, todo lo que Dios había hablado ahora se consumó en Jesús. El mensaje se entiende ahora en Jesús. Jesús es el que da a luz todo el mensaje. El cuento por fin tiene un punto culminante, tiene una dirección, tiene una conclusión, tiene un entendimiento más profundo gracias a lo que Dios hizo en Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era, y el verbo era. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. Juan lo que está haciendo es cogiendo la Biblia completa y la está volviendo a ver de una manera diferente, ahora con Jesús en su centro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús fueron hechas. Y sin Jesús nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y los hombres no pueden comprenderla. Jesús y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito. Juan está cogiendo todo el cuento, hace sentido en Jesús. Desde el principio Jesús estaba en el cuento. Pero esto no son proposiciones ni conocimiento intelectual, ni tampoco una mera indoctrinación de creencias para tú asimilarla, porque el verbo se hizo carne y el punto es que lo que estaba con Dios ahora está con nosotros. Si de la Escritura no brincas a lo nosotros, si del texto no brincas a la relación, si del mensaje no abrazas al mensajero, estás escudriñando la Escritura, pero no estás llegando a Jesús. Las Escrituras apuntan a Él. Y Él es una mesa de compañerismo y de comunidad de un grupo de personas seleccionadas, escogidas, para que experimenten su amor en relaciones. Amén. Y si vamos a amarnos los unos a los otros, y si vamos a vivir el cristianismo en relaciones, y si vamos a tener compañerismo y ser el cuerpo de Cristo, y si vamos a todos sumergirnos en la palabra de Dios, pues más rayo digo yo, el mensajero también tiene que ser abrazado, ¿o no? A ver, si lo ponen así, sí. Pues no lo debería poner así, debería ser obvio que hay que abrazar al mensajero, porque ahí mismo lo dice. But instead of what the text is, the overall story needs to be embraced. So todos tenemos que vivir y sumergirnos en este mundo. Esteban cuando predicó toda la Biblia, ¿se recuerdan? Apuntando hacia Jesús. Hebreos capítulo 11 y capítulo 12 vemos otro ejemplo cuando dice el salón de la fe. Por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe. Y el capítulo 12 que dice, teniendo esta gran nube de testigos, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe. Todo el cuento es apuntando hacia Jesús. Todos estamos entrelazados en Jesús. Todas las personas que caminaron antes en el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, estaban también abrazando a Jesús. Y ahora nosotros tenemos a Jesús. Vamos a abrazarlo, vamos a vivirlo, vamos a realizarlo. One of the huge challenges we face today is the promotion, the endorsement, and the proliferation of another gospel centered around another Jesus that does not do justice to the truth of the scriptures, neither to the reality of the nature of God. There is no truth and no encounter because we're getting away from the story of the text. Uno de los retos que tenemos hoy es que ahora se promueve, se endorsa y se prolifera otro evangelio hablando de otro Jesús. Y no le hace justicia a la verdad de las Escrituras ni a la realidad de la naturaleza de Dios. Sin verdad no puede haber encuentro con Dios. ¿Me siguen? Cuando yo estaba yendo al Holy Night Experience allá en Florida, no me podía sacar de la mente el hecho de que el intento de esas personas en este theme park, un parque temático de la Biblia, es tratar de llevar a la gente al evangelio, ¿ok? Que la gente tenga un encuentro con Dios. Y yo podía ver el esfuerzo de las personas que compraron el lugar y hacen la producción y tienen los edificios. Todos están tratando, por más que están con toda su fuerza, que la gente ahí oran por ti, ahí están hablando en lenguas y todo, y Jesús mismo te pone las manos y es un esfuerzo. Parecía que alguien le dijo atrás de bastidores: si la gente no se encuentra con Dios, cerramos el parque y no te pagamos. Porque a ese nivel está la gente interesada. Pero detrás de todo eso yo puedo ver como qué peligroso es creer que realmente estamos presentando al verdadero Jesús. ¿Ok? Porque por más esfuerzo que la gente quiera para tratar de reconstruir Jerusalén y reconstruir el mensaje, como la gente misma que está participando como actores y los productores y los que están detrás no se han metido en el cuento, la gente no puede experimentar lo que Dios realmente quiere que experimenten. Porque para tú realmente abrazar al verdadero Jesús y tener una verdadera experiencia con Dios, tienes que meterte a las Escrituras y abrazar un verdadero mensajero. Sí, los que predican lucrarse monetariamente, financieramente, y promoviendo el evangelio de autoayuda, Dios está de tu parte, todos los días son viernes, todo está bonito, color de rosa, tú eres la última persicola del bolsillo. Ese no es el evangelio verdadero. Eso es otro Jesús. Es un Jesús que vino a hacerte una mejor persona, a darte un montón de chavos, a lucrarte para que tú seas mejor, más grande, sin vergüenza de lo que ya eres. Ese no es el verdadero Jesús. No le hace justicia a la palabra. Sí, pero como la gente no quiere leer, no quiere estudiar, no quiere escudriñar y prefiere oír algo que se oye bonito, el deseo es genuino. Quieren que la gente se convierta, quieren que la gente se transforme, quieren que la gente conozca el amor de Dios. Pues entonces ponte a predicar el verdadero mensaje. Métete y tú, vívelo primero en las Escrituras. Conviértete en un verdadero mensajero consagrado, dispuesto a negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Y entonces tú vas a ver que la Escritura apunta a Él y la verdad va a transmitir una experiencia y un encuentro genuino con el Dios del cielo. ¿Entienden eso? Pero es otro Jesús. Y yo le voy a decir una cosa, la gente no se da cuenta. Y eso es lo triste de esto. Esto es lo que yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta, pero yo sé que la gente no se da cuenta que es otro Jesús. No muy diferente que el de los mormones. No muy diferente que el de los testigos de Jehová. Es otro Jesús. Creen más o menos lo mismo. Que Jesús es un Dios. Right? Es otro Jesús. Porque creemos que es creer en Jesús, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y tú no sabes ni lo que estás confesando. No hay ni siquiera un mensajero que te explique a través de las Escrituras cómo las Escrituras llevan a Jesús. Esto es una experiencia exclusiva que se transmite con aquellos que están experimentando esta verdad. ¿Pero sabes cuál es el problema? El problema es que estamos financiando, endorsando y proliferando un mensaje que nos gusta, rechazando, tomando en baja autoestima y criticando a verdaderos mensajeros. Jesús dijo,
el siervo no puede ser mayor que su maestro. Ahí lo dice en ese mismo contexto. Y que dicen, si me rechazaron a mí, ustedes se van a hacer famosos y van a ser populares. Si me rechazaron a mí, ustedes se van a hacer millonarios predicando lo que yo predico. Si me rechazaron a mí, ustedes se van a poder... No voy a cambiar eso, ya me fui muy extremo. Lo que me hicieron a mí se lo van a hacer ustedes. Sí, los problemas de Jesús no son nuestros problemas hoy, porque el problema de Jesús no es nuestro problema. Lo que a Jesús le preocupaba no nos preocupa. Lo que Jesús vivía no lo estamos viviendo. Lo que Jesús representó no lo estamos representando. Por lo tanto, no tenemos la oposición que Jesús tuvo, porque realmente no nos preocupan las cosas que a Jesús le preocupaban. ¿Lo ven o no? Entonces, ¿qué pasa? Rechazamos los mensajeros verdaderos. Porque queremos decir que no toma tanto, que somos muy radicales, que tú eres muy extremista, que tú te vas muy lejos, que se está exagerando. Right? Y preferimos abrazar a alguien que dice que es suave, que es light. Preferimos creer una mentira. No nos metemos en el mundo de las escrituras. Ni el mensajero ni los oyentes se meten en el mundo de la escritura. Por eso esto no va a funcionar. Es otro Jesús. Sí, mira, el problema es este. Tú no puedes separar la interpretación del intérprete. Por eso es que el intérprete tiene que nacer de nuevo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que entender el mundo de las Escrituras, tiene que tener unas experiencias personales con Dios, tiene que estar él mismo comprometido al mensaje, porque si no, su interpretación se va a ver alterada por la experiencia personal del intérprete. No es tan fácil llegar a un verdadero Jesús, y no es tan fácil ser un verdadero mensajero. Porque tú puedes tener tú puedes hacer algo revolucionario, traer algo que revolucione el pensamiento bíblico en interpretación, pero como tú eres un bautista, hay un gran segmento del cuerpo de Cristo que no te va a recibir. Y como tú no crees en el poder del Espíritu Santo, hay muchas cosas que esa verdad que tú has entendido no puedes profundizar. Cuando vienes a transmitirlo y los demás lo diluyen y lo presentan, es otro Jesús. ¿Me siguen o no? Entonces, el mensajero tiene que estar en el mundo de las Escrituras. El oyente tiene que estar en el verdadero de la Escritura. O si no, no vamos a cruzar el puente de la verdad a la experiencia, del conocimiento al encuentro. Jesús nos va a revelar de la manera poderosa que se nos quiere revelar, hasta que no cojamos en serio el estudio de la palabra y realmente entendamos cómo interpretar correctamente los textos. El engaño del error no es un problema intelectual, es un asunto espiritual que brega con la condición de nuestros corazones. La gente no son engañadas porque son brutos. No es un problema intelectual. El error no se promueve porque la gente no son intelectuales. Es un problema del corazón, es un problema espiritual. Te cogen de zángano porque tú quieres que te cojan de estúpido. Jesús lo dijo de esta manera: no vienen a la luz porque sus obras aman más las tinieblas que la luz. Eso es un problema espiritual. Si Jesús está predicando la verdad, pero algo en ti no se conecta a esa verdad porque tú amas más las tinieblas que la luz. ¿Me entienden? Porque no estás metido en el mundo de la Escritura. No tienes suficiente revelación y encuentro para que cuando Dios te envíe el mensajero lo abraces con la pasión, sabiendo que esto es lo que va a transformar tu vida para siempre. Como todavía estás entreteniendo cosas en tu corazón, todavía tienes conflictos del pasado que no has resuelto, todavía tienes apetitos de la carne que no has vencido, todavía tienes cosas en tu mente que entretienes, que te distraen de los propósitos de Dios, hay idolatría. Entonces viene un mentiroso y te dice 3 pamplinas y te las crees porque te conviene creerlas, porque son más convenientes al estilo de vida que estás dispuesto a vivir. Cuando viene un verdadero mensajero, tú sabes que tienes que dejar el adulterio, tú sabes que vas a tener que vivir en integridad, tú sabes que en esta iglesia pequeña no te puedes esconder en la parte de atrás, tú sabes que no te puedes salir lo suficientemente rápido sin que el pastor te coja y te coge el número. Tú no estás dispuesto a pagar ese precio. Prefieres que uno te coja de bruto que pagar el precio para que el mensajero venga a transformar tu vida para siempre.
¿Entienden la diferencia? El problema del error no es un problema intelectual, es un asunto del corazón. Pero es imposible separar la interpretación del intérprete. Si la gente no vive un mensaje cristocéntrico, es imposible que produzca los resultados que Dios quiere que produzcan. Inmediatamente y automáticamente se corrompe, se pervierte el mensaje, porque el mensajero mismo no está viviendo lo que predica. Es más, lo voy a decir más. La gente que no está viviendo el mundo de las Escrituras, mejor es que se callen la boca y dejen de estar hablando cosas que no tienen autoridad para hablar. ¿Qué hace usted escuchando a alguien que ni siquiera está viviendo el mundo de las Escrituras? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo vamos a escuchar a alguien que ni siquiera ha pagado un precio, ni siquiera se ha negado a sí mismo, ni siquiera ha tomado la cruz, ni siquiera pertenece a una iglesia, ni siquiera tiene un pastor, ni siquiera está comprometido a nadie, ni siquiera muestra el amor de Dios, ni siquiera sabe ni 3 textos bíblicos? ¿Por qué estamos escuchando gente que ellos mismos no están viviendo lo que se está predicando? La protección de los enviados se basa en la comunión con el liderazgo que los envió. La efectividad de su mensaje en la medida que se dejaron amar por los que en comunión los entrenaron a amar a los otros. Voy a decirlo otra vez. La protección de los enviados se basa en la comunión con el liderazgo que los envió. La efectividad de su mensaje en la medida que se dejaron amar por los que en comunión los entrenaron a amar a otros. ¿Cómo tú vas a ser un mensajero si nadie te ha amado? ¿Por qué no te han amado? Porque tú no te dejas amar por nadie. Más duro que una piedra. Nada te taladra ese corazón. Pero quieres predicar. Pero quieres ministrar. Pero quieres ser enviado. ¿Enviado a qué? ¿A fastidiarle la vida a la gente? Si tu protección está en quien te está amando y te enseñó a amar a los demás. Y a la medida que tú te dejaste amar, ahora tú sabes qué transmitir. Pues Jesús se los ganó a ellos, se los ganó bien ganado. Los amó hasta dice, los que los amé hasta lo sumo. Derramó su sangre por ellos. Ellos estaban tan amados que ahora no pueden hacer otra cosa más que amar a otros. Esa es la protección de ellos. Ese es el fundamento de ellos. ¿Lo viven o no lo viven? Entonces, si no estamos en comunión, si no estamos viviéndolo, el mundo de las Escrituras no hace efecto. No se traduce a lo que debería traducirse. Dios esconde el mensaje en una manera efectiva dentro de este contexto para que siempre esté protegido. Así la gente puede participar de una buena doctrina y vivir en un mismo espíritu. Dios mismo protegió el mensaje encerrándolo en esto. Pues Jesús se la sabe toda. No oro por el mundo, sino por los que del mundo me dio. Ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. En este grupo, en este círculo, Él se invirtió en la vida de algunos para proteger el mensaje a través de estos mensajeros que vieron, que tocaron, que oyeron, que sintieron, que experimentaron, que estaban en ese contexto. Ya hace rato prediqué. No me miren con esas caras. Eso no importa realmente qué tanto nosotros querramos crecer, hasta que no nos metamos en el mundo de las Escrituras, no podemos interpretar bien y no podemos abrazar a quien Dios nos envía. Filipenses 2:19, vamos a leer esta escritura en Filipenses 2:19. Qué difícil es. Le voy a decir algo. Todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios puede hacer por nosotros está encerrado en cuando nosotros alcancemos la capacidad
de tener buena interpretación de las Escrituras. Todo lo que nosotros tenemos en este mundo es un problema de mala interpretación. Y el enemigo sabe eso mejor que nadie. Él roba la palabra, él ataca la palabra. La tribulación y la persecución viene por causa de la palabra. Usted oyó un buen mensaje de prosperidad estos 2 domingos y usted cree que las ventanas de los cielos se van a abrir, ¿verdad? Viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra. Ahora viene el ataque a tu vida financiera para retar lo que Dios habló. Ahí se va a saber si de verdad lo crees o no. Ahí vas a aprender a vivir por fe y no por vista. ¿Me entienden o no? El enemigo, ¿qué hace? Envía espíritus de rol, espíritus de engaño. Esta es la guerra nueva testamentaria. Para confundir al creyente, no interprete bien el mundo de las Escrituras, y para separar a los creyentes con otros mensajeros que dividen la comunión del cuerpo de Cristo. Eso es todo. Eso es lo único que el enemigo hace, y efectivamente logra atrasar la manifestación de lo que Dios quiere traer a la tierra. Porque todo lo que Dios quiere traer a la tierra se puede alcanzar si tan solo tuviéramos una buena interpretación. Filipenses 2, ¿qué dije? Mira esto, dice aquí: si el Señor Jesús quiere, espero enviar a Timoteo para que te visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. No, todos los demás solo se ocupan en sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de que él es como un hijo, que él es un verdadero mensajero, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Amén. Espero enviar a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí, y el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo iré pronto a verlos. Nadie más podía ser confiado, Pablo, sino esta persona que está experimentando en relación lo que Pablo está tratando de transmitir, su manera de vivir, su pensamiento, su conducta, su espíritu, su devoción, su pasión. Todos los demás buscan lo suyo propio, no lo que es importante para Jesucristo. Amén. ¿Y qué es lo que separaba a este de los demás? Que él servía como un hijo a un padre. Si tú no estás sirviendo como un hijo a un padre, tú estás buscando lo tuyo mismo, lo tuyo propio. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Este no busca lo suyo propio porque sirve como un hijo a un padre. Si no estás sirviendo como un hijo a un padre, estás buscando lo tuyo propio. Y no estás buscando lo que es de Jesucristo, no estás buscando lo que es importante. Ahí ahí ya los maté a todos ya. Ahí ya no hay argumentos, eso está clarito ahí. Todos los demás buscan lo suyo propio, lo dije yo me inventé la Biblia. Lo dijo Pablo. Predicando, ministrando, adorando, sirviendo, buscando lo suyo propio. Ministrando, viajando, haciendo conciertos, grabando CD, buscando lo suyo propio. Llenando iglesias, haciendo congresos, montando convenciones, haciendo avivamientos, buscando. Porque no están en relaciones, porque no están en comunión, porque no están entendiendo el Espíritu de Cristo. Es otro Jesús, es otro evangelio. No están entendiendo que Jesús vino a que abracemos el mensajero en relación, en comunión, en amor. No hay nada más profundo, como un hijo a un padre. ¿Qué más tú quieres? Si el problema es que como hoy en día no tenemos padres, no sabemos ni de qué rayo está hablando. ¿Ves? Como un hijo al padre, como el padre tuyo lo que hizo fue que te metió 4 correazos, te encerró en un closet y se olvidó que estabas ahí y no te recogió hasta el otro día. Como un hijo al padre, tú dices, que el padre de la madre que lo parió. Right? Porque tenemos un mal concepto de relaciones, porque nadie nos ha amado. Entonces ya de por sí rechazamos al líder, rechazamos al pastor, rechazamos al ministro. Por más que te abrace y te quiere decir que te ama, tú no quieres creer que nadie te puede amar porque ni tu propio padre se interesó en ti, que va a venir otro que no te conoce a interesarse por tu vida. Y entonces prefieres buscar lo tuyo propio.
Porque nadie se va a interesar por ti. Porque tú eres el único que te preocupas por tu propio bienestar. Porque si tú no te las arreglas tú, nadie se va a arreglar por ti. Porque tú tienes que batallar tu batalla solo. Porque tú eres el llanero solitario. Porque tú eres como Rambo. Tú vas a conquistar todo. Tú nadie no necesitas ayuda de nadie. Yo no que todos se vayan para la porra. Yo solito yo la voy a hacer. Buscando lo tuyo propio. No lo que es de Jesucristo. ¿Ves la diferencia? El Espíritu de Cristo es que nos preocupe. Aquí viene el Espíritu de Cristo. ¿Están listos? Aquí viene la revolución. ¿Cuántos están listos para la revolución? La super mega revelación. ¿Cuántos quieren la super mega revelación? Aquí está el Espíritu de Cristo. Que tú quieras estar bien. ¿Eso es mucho pedir? Que te portes bien. Que te comas toda la comida. Eso es todo. No queremos estar bien, hermano. No nos interesa estar bien. O vamos a ir más profundo. Aquí está otra. Que te salves. ¿Qué tal de esa? Que nos salvemos, que te vayas al cielo. ¿Por qué no nos enfocamos en estar bien y salvarnos? Eso no es prioridad. Porque estás buscando lo tuyo propio. Cuando tú te quieres salvar y tú quieres estar bien, tú haces lo que sea necesario por buscar lo que es de Jesucristo, no lo tuyo propio. Y si amar es lo que Dios quiere, pues vamos a amarnos. Si ser un hijo espiritual es lo que Dios quiere, pues vamos a que alguien nos para. Vamos a hacer algo para cumplir lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Un falso profeta no tiene accountability. ¿Cómo se diría accountability en español? ¿Cómo? Credibilidad. Accountability. No da cuentas. Okay. Un falso profeta no da cuentas. Controla a la gente y busca el dinero. ¿Cómo yo sé quién es un verdadero mensajero? Dice aquí. Un punto fácil. Yo no lo complico las cosas. El falso profeta no da cuenta a nadie, controla a la gente y busca el dinero. Esto no es complicado. Un falso profeta siempre lo que quiere es tu billete o controlarte, porque hay otros que no le interesa el dinero, lo que quieren es controlar a la gente. Hay un documento bíblico del primer siglo que se llama The Apostles' Creed, el credo de los apóstoles, y tienen una regla de los predicadores. La regla de los predicadores es que si el predicador dice por el Espíritu de Dios que Dios le dijo de coger dinero o ofrenda, es un falso profeta. 99% del cristianismo moderno son falsos profetas de acuerdo a las reglas de los apóstoles del primer siglo. Porque todos dicen, el Espíritu de Dios me dijo una ofrenda de miel. El Espíritu de Dios me dijo 10 de 20. Según la regla de un documento del primer siglo, si alguien dice por el Espíritu de Dios para pedir dinero, sea falso profeta. Y hay otras reglas peores que esas, pero no se las voy a decir. La gente que quiere controlarte son falsos profetas, hermano. Dios te hizo ni Dios mismo te controla. ¿Y tú vas a dejar que un sinvergüenza te controle? El que te ama te respeta y valora tu libertad y te deja que tomes decisiones. Y ni te dice qué hacer, te da razones por las cuales debes tomar buenas decisiones. Y luego te deja que tú experimentes a través de tu propia experiencia qué es lo mejor para ti. El que te ama de verdad hace eso. El que te manipula, el que te controla, el que te dice qué hacer, con quién casarte, a dónde ir y te quiere manipular toda tu situación y se pasa averiguando todo lo que tú haces esa persona es un falso profeta. Tú no tienes más nada que hacer con tu vida. Ponte a vivir la tuya, deja a la gente quieta. Tú eres un miserable y quieres hacerle la vida cuadrito a la gente también. No seas sinvergüenza. Deja a la gente en paz. El falso profeta cambia su mensaje de acuerdo a la audiencia. Desea reconocimiento y busca la aceptación. Sí, el falso profeta es un people pleaser. No está buscando agradar a Dios, quiere agradar a los hombres. So, cambia su mensaje de acuerdo a la audiencia. Aquí predica reality of God message. Aquí él sabe, los falsos profetas saben cómo leerte.
Esto lo que quieren es oír palabra de Dios, mensaje bueno, y predican así. Pero en la próxima iglesia predican de acuerdo a lo que les gusta a ellos allá. ¿Cuántos predicadores yo conozco que predican con fuego, con autoridad, con convicción, y cuando van a Lakewood cambian el mensaje? Hasta cambian cómo hablan y todo, y se paran así diferente. Falsos profetas. Porque el profeta verdadero no tiene que darle cuenta a nadie, solamente a Dios. Y si alguien me dice detrás de mí que yo tengo que decir así y comportarme así y hablar esto, I don't want to preach. No voy a predicar en tu iglesia. Punto y se acabó. Porque yo no puedo alterar el mensaje de acuerdo a la preferencia o al gusto de nadie. Porque lo que quieren es reconocimiento. Esa gente que se pasan promoviéndose y haciendo mercadeo de su personalidad y poniendo nombres de sus ministerios en todos lados y regando por aquí. ¿Por qué tú estás buscando tanta atención de las personas? ¿Por qué no buscas la atención de Dios? Si buscaran la atención de Dios como buscan la atención de los hombres, tu nombre sería escrito en el libro de la vida en los cielos. Pero te interesa más lo que piensa el vecino, lo que piensa la iglesia, lo que piensan los miembros, que lo que piensa Dios de ti. ¿Por qué no buscas a Dios de esa misma manera? Busca la aceptación de Dios, busca el reconocimiento de Dios, que es el que cuenta. El falso profeta busca y endorsa agendas políticas, compromete la verdad y rechaza los absolutos. Cuando tú ves a gente que tiene doble estándar y todo es relativo y cambian su convicción de acuerdo al argumento y siempre están promoviendo agendas políticas para establecer, vamos a poner este bill, vamos a hacer una marcha allá y vamos a hacer esto. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Dios no te mandó a pelear con almas carnales en el gobierno, la política. Dios te llamó a pelear en oración, en el espíritu, lo que Él tiene para nosotros. Si pelearas en oración como peleas en la televisión, en las noticias, hace rato hubieras derrotado a ese demonio. Pero como eres un carnal, crees que todo se tiene que solucionar con la política. Y vamos a endosar un nuevo candidato. Y ese candidato va a venir a mi iglesia para que me diezme a mí. Y yo lo influencio ahí las leyes que tienen que poner. Como si el reino de Dios viniera con las leyes naturales. El reino de Dios viene con la transformación de nuestros corazones. Y el primer corazón que tiene que transformar es el tuyo, que está pensando en lo carnal, en lo terrenal, en lo temporero, no en las cosas eternas del cielo. Qué mal estamos. No tenemos discernimiento espiritual. Dejamos el ministerio para irnos al gobierno, a la política, y pensamos que estamos cumpliendo un llamado más alto. Estamos cometiendo un grave error. Rechazamos los absolutos de Dios. El falso profeta evita o descuida a los oprimidos, ignora a los pobres y minimiza la responsabilidad hacia los niños, los hijos, las familias y los matrimonios. Todo el que descuide los pactos de Dios en la familia, todos los que descuiden la importancia de los matrimonios, todo el que descuida la importancia de ministrar a los niños, todos los que están descuidando la familia y la visión familiar, todos los que minimizan la importancia de ayudar a los oprimidos, todos los que no quieren darle voz a los que no tienen voz, todos los que descuidan y no quieren ayudar a los pobres son falsos profetas. ¿O quiere que se lo adorne? ¿Quiere que se lo ponga bonito? Es un falso profeta. ¿Cómo tú puedes hacer? ¿Cómo tú eres un hombre, un profeta de Dios y no le das voz a los que no tienen voz? El corazón de Dios es la gente oprimida, la gente dolida, la gente abatida. Y Dios te llamó a ser el mensajero para que le des voz a esa gente y los ayude y les ministre. ¿A qué vino el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está sobre mí a darle libertad al cautivo. Buenas nuevas a los pobres, no a los ricos. A quebrantar, a sanar los quebrantados en corazón. Un verdadero ministro tiene el ministerio de Jesucristo, el corazón de Dios, y le da voz y ministra a esas áreas y no las descuida. Ministros que se divorcian y se casan otra vez, falsos profetas. Te divorciaste, pues deja que Dios te restaure, pero no me toques un púlpito. Eres un abusador de niños, violador de niños, que Dios te restaure y se sane y se compadezca de tu alma. Te amamos y te aceptamos en la iglesia, pero no me toques un micrófono, porque eres un falso profeta. Porque la persona que está enviada por el cielo no hace eso, y bíblicamente perdió sus cualificaciones para ministrar. Pero nosotros queremos restaurar a todo el mundo a ministrar, pero porque no restauramos su alma para que se convierta y se salve. Eso no nos interesa, ¿verdad? Porque somos carnales, somos terrenales.
Hay perdón y restauración para todo el mundo. Pero eso no significa un privilegio de ministrar y tener posiciones y autoridad cuando perdiste tu responsabilidad. ¿Ven la diferencia o no? El falso profeta lo que está buscando es su propia conveniencia. Está autoengañado. Esto es lo más peligroso. El falso profeta está autoengañado. Porque está inflado con un sentido de autoimportancia y se justifica a sí mismo con las escrituras fuera de contexto y creyéndose que por sus experiencias está cerca de Dios. El problema número uno de un falso profeta es que está tan engañado que te convence a ti de su mentira. Porque tú lo ves que el tipo se lo cree. Él se va a todas. José Luis de Jesús Miranda se va a todo diciendo que él es Dios. El tipo está autoengañado. Un espíritu de engaño. La Biblia le llama un strong delusion, un espíritu de confusión que cautiva la mente. Que de hecho hace poco se murió. Pobrecito, ¿dónde estará? Va a resucitar, dice ahora, pobrecito. So, vamos a buscar vivir la vida de la palabra de Dios. ¿Entienden eso de meternos en la palabra? Hay que interpretar bien las escrituras. Y la semana pasada yo les di como un ejemplo, a ver si voy a seguir haciendo eso un poquito más, para que vean todo lo que es interpretar el mundo cómo nos metemos en el mundo de las escrituras, para que usted entienda que ese es el mundo en que tú y yo tenemos que habitar. ¿Ok? So, a lo mejor la semana que viene me meto en eso, o les predico un mensaje y les enseño todo lo que está detrás del mensaje, y así a lo mejor lo entienden mejor. Pues ya voy a terminar. ¿Cuánto prediqué? 52. Ok, me pasé por 2 minutos. Voy a terminar 4 puntitos rápido. El espíritu del falso profeta no es difícil de identificar. El que quiere crecer se somete en amor, no se revela en mala actitud. El que quiere conexión pregunta en humildad, no cuestiona en una forma de crítica. El que quiere pertenecer se relaciona en interés, no se aísla en endurecimiento. El que quiere ver a Dios reconoce en emoción lo que Dios hace, no ignora en indiferencia lo que Dios está haciendo. No es difícil de identificar. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Eso es una cosa que yo aprendí de mi pastor. Mi pastor siempre decía, el espíritu me da testimonio. Yo nunca entendía lo que quería decir, después de muchos años lo entendí. No es difícil de identificar el que es de Dios, porque el espíritu da testimonio. Tú sabes el fruto del espíritu y entiendes que tú estás emocionado de las cosas de Dios. Cuando alguien no está emocionado por las cosas de Dios, es que no tiene el mismo espíritu que tú. Un falso profeta. ¿Me siguen o no? Las personas que están en el espíritu de Dios actúan en amor, no en rebeldía. ¿Ok? Tú ves gente siempre criticando. Ese se le fue la guagua. Y corrección no es lo mismo que crítica. Corrección es, esto es lo que está mal y esto es lo que está bien. Crítica es decir todo lo que está mal de acuerdo a tu opinión sin corrección. Y no te pongas, y este está mal, y aquel también. ¿Y por qué está mal? Porque a mí me da la gana. Porque lo digo yo. Crítica no es el espíritu de Dios. Y mucho menos si no das corrección y no explicas por la Biblia qué es lo que está mal. Entonces, la conexión, el que se relaciona y el que reconoce es el espíritu de Dios. Si es la Biblia el mensajero, ¿cómo la utiliza? En argumento. Busca qué interpretación utiliza. Y todo el mundo tiene un método de interpretación. Por eso es que es bueno saber la interpretación, porque entonces tú reconoces la manera que otros interpretan. ¿Ok? El método alegórico de interpretación es un mal método de interpretación. Toda persona que utilice el método alegórico para interpretar va a terminar diciendo disparate. Es inevitable. Y va a terminar engañándose él y engañando a otros. ¿Se entiende o no? Método alegórico. El árbol significa esto. El hacha es el poder. La nube es el Espíritu Santo. Y la roca es Cristo. ¡Aleluya! Y todo el mundo dice aleluya y grita. Método alegórico. Espiritualizándolo todo. Malinterpretando el contexto de lo que el texto quiere decir. ¿Entienden eso o no? La Biblia se puede alegorizar cuando la Biblia te da permiso para hacerlo.
Hay montones de cosas. Yo te puedo decir montones de alegorías bíblicas, pero la misma Biblia me da permiso para alegorizar. No yo me pongo a alegorizar todo lo que leo porque quiero que se oiga bonito o interesante o para que llame la atención y sea sensacionalista. El falso profeta alegoriza toda la Biblia. Es como este predicador que estaba oyendo los otros días que decía que Lázaro estuvo 4 días porque 4 es el número de la ley. ¿De dónde rayos él sacó eso? Yo no tengo la menor idea, pero 4 es el número de la ley, y cuando resucitó, él estaba resucitando de la ley a la gracia. Y todo el mundo, aleluya. Qué disparate, hermano. Eso no aparece por nada. El texto no tiene ni una sola indicación de eso. Eso se llama alegorizar más allá de lo que el texto te da permiso a hacer. ¿Se oye fantástico? Tremendo. ¿Que te hace gritar aleluya? Chacho, gloria a Dios. ¿Es verdad? No, es falso. Pero como nos interesa más lo que se oye bonito que la verdad, por eso endulzamos la mentira. El falso profeta pregunta de qué método utiliza. ¿El método no método? ¿O el método este verso apoya mi sentimiento? Las cosas de Dios no son un juego. El que no tiene respeto ni reverencia por la palabra de Dios no va a tener integridad en su predicación ni en su mensaje. Si son acciones de la persona, ¿a qué apunta su conducta? ¿Lleva la vida cristocéntrica o egocentrista? ¿Lleva a la palabra de Dios o a su parecer y su ideología? ¿Está basado en la imitación de la vida de Jesús o basada en sus caprichos personales del individuo? Si son actitudes, ¿cómo son las actitudes del mensajero? ¿Son hechas en amor o en rencor? ¿Son propensas a la unidad o traen división? ¿Son expresadas en humildad o lo que uno percibe es orgullo y vanagloria? ¿Son hechas en envidia de alguien sentido o endurecido, o es alguien cedido al Espíritu de Dios? ¿Son demostradas en reconciliación o solamente traen frustración? ¿Está lleno de fe o está lleno de ofensas? No es difícil distinguir un espíritu de error. No es difícil. No es difícil. Es solamente utilizar el discernimiento y leer la Biblia. Porque Jesús es palpable, Jesús se puede percibir. El mensajero tiene que presentar o representar a Jesús a la gente. Amén. Den un aplauso al Señor.